bienvenidos aunque están en su casa, pero que también se convierte en casa del Señor. Bienvenidos sean todos y ya sin más preámbulo vamos a invitar a nuestro hermano estimado Marcos Arias, quien estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Así que Marcos, los micrófonos son suyos. Bien, hermanos, buenos días y feliz sábado para todos nosotros. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Qué placer y qué privilegio es poder tenerles a ustedes todos aquí. O yo ser partícipe, ¿no? De este culto para honra y gloria del Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Hay un versículo bastante interesante allí, lindo, hermoso. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar así como estamos. Padre que estás en los cielos, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. En esta hora te suplicamos que aquel que la inspiró sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, solamente para la gloria de tu nombre. Motívanos, Señor, a través de ella, que podamos ser humildes y que podamos ser canales de bendición para otros a través de tu Santo Espíritu. Bendiga a tu iglesia Arroyo Hondo y que la misma pueda ser una bendición en el lugar donde está. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado y Dios pueda bendecirnos en esta hora. Quisiéramos compartir un tema con ustedes esta mañana que lleva por título Consagrados a Jehová en su espíritu. Consagrados a Jehová en su espíritu. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 29. Libro de Éxodo, capítulo 29. Vamos a ver allí una parte muy importante. Hablaremos con lo que tiene que ver con algo del santuario y del Espíritu Santo, ¿no? Éxodo, capítulo 29, versículo 1 al 7, creo que es uno de los temas, 1 al 8, uno de los temas más favoritos de los adventistas, ¿no? Porque allí es donde se concentra la mayoría de nuestras doctrinas y, cómo no, el plan de la salvación también, muy importante. Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 8, lea conmigo, dice: esto es lo que les harás para consagrarlos. ¿Consagrar a quién? Es la pregunta. Para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, dice. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Subraya ese versículo 4, muy importante. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás diadema santa. Luego tomarás el aceite, subraya el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, dice el versículo 7. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Qué texto tan interesante, importante.
Es interesante ver cómo, aun a pesar de lo que los seres humanos son, aun a pesar de cuán manchado puede ser nuestro pasado, aun cuando nuestra historia está cargada de pecado posiblemente, Dios no se concentra simplemente en lo que nosotros fuimos o en lo que nosotros somos en el momento. Más bien, hay una mirada que ve más allá de lo que los seres humanos casi siempre lo hacen. Y es la mirada de Dios en cuanto al discernimiento de los seres humanos. Encontramos a la tribu de Leví siendo el objeto de la bendición de Dios, y qué bendición de poder servir completamente en el templo, en el santuario, ¿no? Específicamente hecho de tiendas, y siendo partícipe de esa obra de la redención tan grande que el ser humano puede tener la oportunidad. Vemos a Leví como uno de los personajes de los hijos de Jacob más sangrientos, más temerarios. Leví y Simeón fueron aquellos quienes le dieron muerte a toda una ciudad, la ciudad de Siquén, cuando ocurrió el hecho con Dina, su hermana. Y aún a pesar de eso, note cómo Dios se reservó para sí esta tribu que en Éxodo capítulo 32 completamente se mantuvo de parte de la verdad, y Dios entonces le escogió. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso y qué lindo podemos ver aquí cómo Dios no mira nuestro pasado, repetimos, más bien mira el potencial que tenemos puestos en sus manos. Bendecimos el nombre del Señor por eso. Ahora, es importante saber que los sacerdotes estaban a cargo de todos los servicios en el templo. No habían otros. Dios no se reservó otra tribu más que la tribu de Leví. Y eso es muy importante. Pero ahora, dándole un plano más espiritual, porque ya ese templo, esas tiendas, el santuario, ya no existe hoy. Ya no existe. Más bien hoy existe el santuario, el templo celestial. Y allí entró Cristo una vez por los pecados para pagar por todos los pecados de los seres humanos, registra el libro de Hebreos, pero nosotros tenemos la obra de llevar nuestros pecados allá. Cristo es que intercede allá, pero dándole un plano más espiritual, vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, usted lo conoce bastante, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y ponga un dedito allí, porque lo que expresa el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 8 es muy importante. El verso 4, por ejemplo, dice que antes de poner las túnicas sobre ellos, antes de ungirlos, como dice el verso 7, con aceite, primero ellos debían ser lavados con agua. Por eso San Juan en el capítulo 20, verso 22, Cristo dice, con eso sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en toda la Biblia se menciona como una obra tan importante que desde el comienzo hasta el final debe ser lo más importante en nuestras vidas. Recibimos la lluvia temprana, pero como todo terminará es con la lluvia tardía. Por eso los discípulos necesitaron de la impresión del Espíritu 2 veces. ¿Cómo es esto? Sí. Por eso Cristo le dice, mira, reciban el Espíritu Santo, sopla. La Biblia enfatiza que la obra del Espíritu es como un viento, San Juan capítulo 3. Y entonces esa obra es lo que nos permite vaciarnos de la suficiencia propia, del yo, del pecado, para que el mismo Espíritu nos llene por completo. Porque Dios no puede llenar algo que está lleno, queridos. Quien no tiene el Espíritu está lleno de otra cosa. Por eso es vital que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas de vaciarnos por completo, para que entonces nos llene del todo. Por eso aparece la expresión, el agua que debía lavarse, el verso 7 en Éxodo capítulo 29, sobre el aceite, dos símbolos importantes del Espíritu Santo. Y aquí vemos que los sacerdotes,
a quienes Dios escoge para la obra del sacerdocio deben ser santos en doble manera. Santos en el principio de la obra y santos hasta el final de la obra. Es una obra que aún después del cierre de la gracia, la obra de la santificación no parará, hermanos. ¿Cómo es eso? Sí. Por eso Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice, el que es santo, siga santificándose. O sea, no habrá un momento en que el pueblo de Dios dirá, ya yo estoy completo en la santificación. No. La santificación es algo que aún a pesar de lo tan cerca de Dios que podamos estar, seguiremos y seguiremos creciendo, porque conocer a un Dios que es infinito, no hay nada que te garantice que usted y yo como seres finitos podamos conocer al Dios infinito. Por eso la santificación no tiene fin, pero llega un momento en el cual usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6 en adelante, yo he acabado la buena carrera. Ya yo terminé este negocio. A mí me está asegurada la corona de la vida eterna. Quiera Dios que podamos decir esas palabras nosotros también. Pero note que nosotros ahora, en un sentido figurado y simbólico, somos sacerdotes. Vea lo que dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje elegido, escogido, real sacerdocio, nación santa, gloria a Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note que ahora nosotros somos santos. Levítico 20, 26 dice, ustedes, la nación todas, han de serme santo, porque yo soy santo. Primero de Pedro capítulo 1, verso 16 en adelante dice que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Siempre Dios se ha escogido algo para sí. La palabra santo significa apartado para un uso no común, sino para un uso sagrado. Eso significa la palabra santo, pero al ver de que nosotros somos santos, y eso lo aprendemos de los sacerdotes, hay que estudiar la vida de los sacerdotes para nosotros saber cómo debe ser nuestra actitud en este tiempo, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro testimonio en este tiempo tan especial en los cuales somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y qué importante que Éxodo dice que nosotros tenemos que estar ungidos. Dice, úngelos con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38. Consagrados a Jehová en su espíritu. Es la meditación de esta mañana. Hechos capítulo 10, verso 38. Tenemos que asentar las bases para que lo que vamos a presentar duela menos. Sí, porque si lo presentamos así puede acarrear un problema. Es para que haya algo que amortigue allí la caída. Dice el verso 38, mire qué texto tan lindo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. Significa que los que están llenos del Espíritu, los que son ungidos con el Espíritu, con ellos Dios está. Tremendo. Por eso dice 1 de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19, que los que han nacido de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. Ellos ahora son protección de Dios. Ahora ellos entran en el círculo en el cual Satanás reconoció que Job estaba. Satanás dice en Job capítulo 1, y es que tú no le has acercado a él. Interesante. Allí en esa esfera entramos nosotros, hermanos, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Salmo 133. Aquí iniciamos la carrera de esta mañana. Salmo 133. Salmo 133.
un texto lindo, lo utilizamos para dar bienvenidas y demás, pero no es para dar bienvenidas que lo queremos utilizar ahora. Es para estudiar este asunto que tiene que ver con el sacerdocio y cómo deben vivir en este tiempo los sacerdotes de Jehová. Interesante, interesante. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestimentas, de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es que todos queremos congregarnos ya a los templos, ¿no? Por eso es que la mayoría de las iglesias han abierto, porque hay como ese sentido que tenemos todos, estar juntos y unánimes. Qué lindo es poder compartir un abrazo todos nosotros, qué bonito es eso. En este tiempo no podemos hacerlo, pero pronto, ¿no? Pronto Dios nos ayudará. Ahora, el Salmo 133 me ayuda a entender algo bien especial. Dice el versículo 2 que es como el buen óleo que baja sobre la cabeza de Aarón. El óleo es el aceite de oliva. O sea, es un símbolo del aceite. Cuando está hablando de Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 8. Y cómo no, Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, donde habla del ungimiento de Cristo. Apocalipsis capítulo 5 también, del ungimiento de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso es que entonces la obra más especial que aconteció no fue en la tierra, fue en el cielo en ocasión de Pentecostés. Por eso es que Jesús dijo que no juremos por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Es como que el sacerdote estaba parado, el sumo sacerdote en el cielo, y esto está ocurriendo en ocasión, es un salmo mesiánico, un salmo profético, en ocasión cuando Cristo estaba siendo ungido por Dios con el Espíritu Santo. Específicamente donde se está ungiendo el templo, no para pasar a otra obra. Y es allí entonces donde Cristo, dice Apocalipsis capítulo 5, verso 6, que inmediatamente llegó el Cordero, ¿no? Dice que fueron enviados los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus que andan por toda la tierra. Interesante. Es como que cuando el aceite, simbólicamente, se derramaba por encima, por la cabeza de Jesús, descendía hasta las barbas, hasta el final llegó al piso. Y como el piso es el estrado de los pies de Dios, la tierra, como él lo dijo, entonces la tierra sintió los efectos del Espíritu Santo. Por eso cuando estuvo aquí en la tierra el Pentecostés fue tan importante y tan interesante. De hecho, lo que aconteció con la obra de Cristo y la obra de la predicación tendrá que terminar de la misma manera, con la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien da el arrepentimiento y es quien convence a los pecadores de pecado. Muy bien. Ahora dice que eso desciende hacia el borde de sus vestiduras. Y precisamente hoy queremos hablar de la vestimenta de nosotros que somos sacerdotes. ¿Qué debe decir las vestimentas de los que son sacerdotes? Hablamos en un sentido plural, ¿no? Allí están sacerdotes, refiriéndose a hombres, ¿no? Y a mujeres, porque nosotros ahora somos sacerdotes espirituales de Dios. No estamos hablando simplemente de la vestimenta del hombre, sino de ambos, de cristianos, de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. El verso 2 enfatiza, dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. La obra del Espíritu Santo es tan trascendente, importante y tan profunda que el Espíritu Santo santifica no solamente a aquellos que son seres humanos, sino que también santifica las prendas de los que son sacerdotes. ¿Y cómo es eso? Los sacerdotes tenían prendas especiales para servir. Bueno,
Mucha gente le llamará fanático por lo que le voy a decir. Pero seamos celosos con Dios. No es posible, hay casos que lo ameritan, claro está. Pero casi siempre el adventista se preocupa por dos cosas en sus vidas. Será un poco jocoso, pero es así. El adventista se preocupa por dos cosas, casi en su plenitud. Número uno, porque la comida nunca falta en las casas. Y número dos, porque prendas en nuestro armario nunca falten tampoco. Importante eso, hermano. El adventista es celoso con eso. Con la comida y con tener algo siempre con qué servir a Dios. Ahora, hay que ser celosos, hermanos. Lo que nosotros servimos o con lo que rendimos a Dios, que nada en el mundo tenga el mismo privilegio que tiene Dios. No tiene sentido que con la misma prenda que nos vamos a trabajar, también vengamos a hacer un culto a Dios. ¿Me estamos entendiendo, hermano? O sea, seamos celosos con Dios. Usted puede decir, es que no tengo más. Eso es una razón obvia. Está bien, no hay problema. Pero nosotros conocemos al Dios que es el dueño del oro y la plata. Cuando usted es celoso con Dios, Dios es celoso con usted. Esta prenda que tengo hoy para servir a Dios, para congregarme en la iglesia, no es algo que deba utilizar para otra cosa. Porque eso significa que el Dios que yo conozco es un Dios común y corriente. ¿Estamos entendiendo, hermano? El sacerdote tenía prendas especiales. Y qué importante que Salmo 133 afirma que el aceite también descendía sobre sus vestiduras y las santificaba. Qué interesante. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 39. Éxodo capítulo 39. Vea qué texto tan importante. Éxodo capítulo 39. Le decía que mucha gente va a decir, pero esto está como pasado como de moda. Estás siendo un poco extremista en esa parte. No, hermano, es que mi Dios es un Dios especial. Y cuando Dios dio a Jesús, dio lo mejor que tenía en los bolsillos. Cuando nosotros vengamos a Dios, es como que cuando traemos los diezmos y las ofrendas al Señor. Siempre andamos rebuscando cuáles son las papeletas más que los colmados no quieren, que las tiendas no quieren aceptar. Eso pasa. Y queremos venir y traer lo peor al Señor. No, hermano. Dios es el Dios que merece lo mejor. Éxodo capítulo 39 nos ayuda a entender un poquito más en cuanto a la vestimenta de los sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes. Dice el versículo 27, Éxodo capítulo 39, el verso 27 dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Note que hasta los calzoncillos que se utilizaban en el templo era algo solamente para gloria de Dios. No era algo común y corriente. Significa que los sacerdotes tenían prendas especiales para servirle a Dios. Y esas prendas estaban santificadas por el poder del Espíritu Santo. No estamos hablando que para usted estar lindo delante de Dios, tenga que invertir grandes sumas de dinero. No es eso, hermano. Porque lo sencillo, bien lavado y hasta bien planchado, es algo que el Espíritu puede santificar para que su adoración a Dios ese día vaya como un aroma grato ante su presencia. No estamos hablando de utilizar lo mejor que exista. No, hermano, no. Estamos hablando de que seamos serios y habrá una cita por allí, una cita que vamos a leer, que indica que lo que ellos se ponían debía ser hermoso. Qué lindo eso. Dice el verso 28, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová mandó a Moisés. Verso 30, el verso clave. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro
y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. La pregunta es, habemos alrededor de 35 personas aquí que decimos ser sacerdotes, sin contar las familias que están reunidas. Había una prenda muy especial que todo el que miraba a los sacerdotes se deleitaba. Esa prenda, dice el versículo 30 del capítulo 39 de Éxodo, dice que esa prenda decía santidad a Jehová. Y la pregunta que Dios tiene para nosotros esta mañana de sábado es, ¿qué dice tu vestimenta? ¿Qué dice tu ropa? ¿Qué dicen tus vestiduras? No es un asunto, no es un sello que solamente debe estar en las iglesias, en los púlpitos en el día de hoy. De hecho, esta grabadura o este sello o estas palabras han desaparecido de muchos púlpitos. Era un indicador de que cuando usted llegaba a un templo adventista, encontrar en los púlpitos estas palabras, santidad a Jehová. Eso denotaba la importancia y la seriedad con la que debía considerarse ese lugar. Pero había una lámina, había un sello, había una vestimenta, un utensilio, una prenda en las vestiduras de los sacerdotes que indicaban que ellos estaban santificados para honra y gloria de Dios. Pero era la vestimenta que lo decía, hermanos. ¿Qué dice nuestra vestimenta como cristianos? ¿A quién estamos santificados? Muchas veces, por la forma en la que estamos vestidos, la gente nos juzga y tiene sus razones muchas veces. Alguien dijo, la túnica no hace al monje. Con esta expresión, muchos cristianos se han escudado delante de Dios. Pero otra gente afirmó y completó la frase diciendo, pero lo distingue. Si bien es cierto que saco y corbata utiliza todo el mundo hoy, el saco y corbata que se pone un adventista del séptimo día es distinto al que se pone cualquier persona que ni siquiera conozca a Dios. ¿Por qué? La respuesta está en que lo que usted se pone como depositario de la verdad, de lo que usted se pone como consagrado a Jehová, también su prenda queda santificada para gloria de Dios. Usted no es un cristiano común y corriente. Por eso los sacerdotes, cuando la gente los veía del pueblo, cuando los veía, sabían que eran sacerdotes. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la forma en la que estaban vestidos. La gente indicaba inmediatamente, allí va un sacerdote. Pero espérese, porque ahora tocamos la otra parte de la moneda. Y es que muchos sacerdotes vestían de la mejor manera, pero aún así sus vidas eran vidas lejos de Dios e impías a la misma vez. Si no lea Levítico capítulo 10, Nadab y Abiud, sacerdotes, conocían a Dios, se vestían de la mejor manera posible. Eso significa que la vestimenta no es lo último o no es lo único. Por eso, antes de poner las vestimentas sobre ellos, el Espíritu Santo debía hacer una obra impresa en sus vidas. Éxodo capítulo 29, verso 4 dice que debían lavarse con agua, símbolo del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, léalo cuando tenga tiempo. Expresa claramente, que el Espíritu Santo es la obra, es el símbolo del agua. Dice el verso 39, esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Es allí donde el apóstol Juan dice, esto decía del Espíritu. Interesante, hermano. Y qué interesante es, en la mayoría de las iglesias lo vemos eso. Y yo creo que es un asunto hasta de vergüenza que debe darnos a nosotros como cristianos. Que tengamos que llegar a la iglesia y que los ancianos tengan que poner, los dirigentes, en la parte de atrás algo que indique
cómo el cristiano debe vestirse. Eso es un asunto de vergüenza, hermano. ¿Cómo es posible que un hombre tenga que decirte cómo debes de andar ante la presencia de Jehová? La Biblia es clara, hermano. Y a veces hasta nos molestamos porque hay lugares en que llegamos y creemos como que la iglesia es un club social. Que deben permitirnos subir en la manera en la que estamos, querido. Si usted no vino para un club, usted vino para una reunión con Dios. Bueno, tenemos que aprender a ser serios en cuanto al cristianismo. Y nos ponemos guapos, nos molestamos con los dirigentes. Es que imagínese, si se lo permiten a usted que viene de fuera, los jovencitos y las personas que están allí, no nosotros que estamos aquí sentados y que miramos que allí al púlpito, allí ante la congregación sube cualquier persona de la manera vestida que le place, que entiende, pues hay que permitírselo a todos. Y la iglesia entonces deja de ser lo que es, un lugar para un encuentro especial con Dios. Da lástima que para ir a la iglesia tengan que decirnos cómo andar. La pregunta es, si así entonces es que vamos muchas veces, no, la mayoría de los casos, y perdone hermano, perdone, pero si así muchas veces vamos ante Dios de una manera indecorosa, ¿cómo andamos en el mundo entonces? Porque si eso es supuestamente para ir ante la presencia de Dios, ¿qué hacemos cuando no estamos ante su presencia? Aparentemente, porque el cristiano que es serio y que vive para glorificar a Dios, entiende que donde quiera que está Dios está presente. No es un asunto de un lugar en el espacio. Cristianismo, adoración a Dios, no es estar encerrado en cuatro paredes. La adoración a Dios nace en un corazón que es santificado, glorificado y perdonado por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que San Juan capítulo 4 dice que Dios quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Se supone entonces que habrá adoradores que no le adoramos así, en espíritu y en verdad. Y casi siempre lo hacemos, nos vestimos para ganar un público. Joven querido, cuando el anciano te dice que esa falda no está muy adecuada para un cristiano, no es porque quiera hacerte un mal. Es porque él desea que tú te salves. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, hay un punto que vamos a tocar, porque es un tema que tiene fibras sensibles y yo lo sé. Y a veces hasta problemas nos ganamos con hablar cosas como esta, pero hoy vamos a aprender que ya basta de estar tocando los puntos periféricos de los problemas. Y más adelante seguiremos ampliando en cuanto a qué significa esto. Había una prenda de los sacerdotes que indicaba que ellos estaban siendo santificados para honra de Dios. Qué lindo eso, hermanos, ¿no? Qué hermoso, qué bello. Éxodo capítulo 28. Decimos que somos sacerdotes, pero no son nuestras palabras simplemente que deben de decirlo, hermano. No son nuestras palabras simplemente. Éxodo capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Qué precioso, hermanos. O sea, las vestimentas de Aarón y los sacerdotes no eran vestimentas comunes y corrientes. No significa que el cristiano debe ser descuidado. No significa que el cristiano no debe andar lindo. No significa que el cristiano no tenga que ponerse prendas lindas y hermosas.
Pero para vestir hermosamente, para vestir precioso delante de Dios, no tengo que ser provocativo, hermanos. No, no hay necesidad de eso. Y espérese, porque muchas veces como hombres nos ponemos unos pantalones que hablan solo. Sí, la realidad es, y perdonen damas, que por la variedad de artículos que hay para damas, surge ser un problema a veces más abundante, ¿no? Por la variedad que hay, ¿no? Pero ¿cuántos problemas tenemos también como caballeros nosotros? ¿Cuántos problemas? Ahora, hablábamos ahorita, hermano, que no significa que usted, para ir lindo, hermoso delante de Dios, tenga que tener un traje que le costó tantos miles de pesos, dólares. No, no, no. Una prenda que no significa nada de eso. No significa nada de eso. Porque de una manera sencilla podemos estar maravillosamente vestidos delante de Dios. Ahora, no lleguemos al punto en que estaban los sacerdotes y el que estaba el mismo Naamán también. Se preocupaban tanto por el adorno exterior que olvidaban realmente lo que importa delante de Dios. Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 dice que Naamán era general del ejército sirio. Y enfatiza tantas cosas de Naamán que nos ayuda a entender que era un hombre acaudalado, era un hombre rico, era un hombre próspero, pero al fin y al cabo dice que era leproso. O sea, las vestimentas costosas que vestía Naamán no eran de ningún valor ni para él ni para los demás, porque al fin y al cabo, ¿era qué cosa? Era leproso. Levítico capítulo 8, versículo 29 y 30. Levítico capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice Levítico capítulo 28, versículos 29 y 30 dice, y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y lo roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 27, vaya conmigo ahí mismo, Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. Dice el versículo 20 y 21, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora entra en una conexión directa con los que son los sacerdotes, pero especialmente aquellos que están a cargo del culto, de la liturgia, ¿no? De la adoración en el templo de Jehová. Los sacerdotes eran los encargados de hacer que las lámparas ardan continuamente delante de Dios. Ancianos de iglesia, dirigentes de iglesia, nuestro compromiso simplemente no es traer programaciones a una iglesia. Eso lo hace cualquiera, hermanos. Eso no es el asunto. El asunto es que Dios desea que el lugar donde se congreguen aquellos que van a adorar sea un lugar apto para que su presencia inunde por completo su casa. Dirigentes de la iglesia, es tiempo de que pongamos orden en el culto de Dios.
No me importa, no se trata de que es hijo de fulano de tal. Si está vestido de tal forma, no va a participar en el servicio. Es un asunto, hermano, que hay que ser serios, porque el culto es un asunto serio para Dios. O sea, el compromiso nuestro no es con los seres humanos, es con Dios. Y qué triste será que cuando Él venga nos diga entonces, hey, fuiste dirigente, sí, pero ¿qué hiciste? Pero por sobre todas las cosas, hermanos, no olvidemos la misericordia de Dios. Para usted expresar una idea bíblica no tiene que pisotear a nadie. Tenga bien en claro eso. Y nosotros como dirigentes que a diario tenemos mucho roce con personas, hay que aprender esa parte de Cristo, ¿no? Llegará un momento que la verdad ofende, porque la verdad estruje el orgullo. La verdad ofende, pero no que la persona se ofenda por nuestra culpa, no, sino que se ofenda por culpa de la palabra de Dios. Eso se lo dejamos al Señor. Pero hay que ser serios en cuanto a este asunto. Por eso el punto debía de tocarse. Somos los responsables de que el Espíritu Santo encuentre una morada en los cultos de nuestra iglesia. Y que Dios se sienta contento y se sienta feliz cuando descienda, ¿no?, a la iglesia de Arroyo Hondo, y cuando descienda y encuentre vasijas preparadas para el descenso del Espíritu Santo. Qué lindo, qué maravilloso sería esto. Cuando usted lee Éxodo capítulo 25, verso 8, Dios dijo, me harán un santuario. Pero ese santuario que Dios deseaba que se creara, que se construyera, se hizo de metales comunes y corrientes. Metales que en un momento determinado sirvieron para honrar a los dioses egipcios. Recuerde que esos metales vienen como consecuencia de la liquidación de los egipcios hacia los israelitas. Su pago, Dios le había indicado, dile que te dé lo que tú te mereces. Pero esos metales comunes y corrientes, ahora Dios los deseaba, Dios los quería para hacer una morada para la gloria de su nombre. Importante eso. Pero antes de que la gloria de Dios descendiera hacia ese templo que había sido creado, que iba a ser creado con metales comunes y corrientes, la gloria de Dios debía llenar el lugar y santificar lo que se utilizó para la construcción de ese santuario. Capítulo 40 de Éxodo, versículo 9. Mire de lo que estamos hablando. Capítulo 40, versículo 9. La gloria de Dios no podía permanecer allí así. No podía descender en este estado. Dice el versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Note que ahora la unción, note que ahora la unción no simplemente es para los sacerdotes. Note que la unción no solamente es para los sacerdotes y las prendas, no, sino que también la unción es para los templos de Jehová. Es para el templo que debía ser dedicado para gloria de Dios. Dice el versículo 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo, dice Jehová. O sea, toma el tabernáculo y santifícalo. Encontrará en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 19, y en el capítulo 6, verso 19, que nosotros somos el templo de Jehová. Personas comunes y corrientes, no tenemos nada que glorifique a Dios, somos pecadores. Pero antes de servir, antes de llevar un culto que sea para la honra y gloria de su nombre, antes de que la gloria de Jehová se posesione en nuestras vidas, primero debemos ser santificados para gloria del Señor. Como pasó con el templo, hermanos, como pasó con el templo. Y note entonces el versículo 34 y 35, cuando la gloria
descendió después que el templo fue purificado. Dice el versículo 34 y 35. La cubierta, dice el versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Bendito Dios. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermanos míos, el asunto de la indumentaria es un asunto espiritual. Como muchos otros, muchas veces andamos en la iglesia perdidos en la misma iglesia. San Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. Muchos de nosotros, incluyéndome, pasamos por esta experiencia. Perdidos en casa, perdidos en la iglesia. Por eso nuestra indumentaria, por eso nuestro estilo de vida no demuestra, no habla al Dios, no lleva a la gente, no atrae a la gente al Dios que nosotros supuestamente adoramos. Precisamente porque nuestra vida es un testimonio vacío. Queremos predicarle a la gente con una Biblia, con nuestras vidas que está vacía. No hay hechos portentosos de Jehová que indiquen que usted y yo hemos sido santificados. Por eso el asunto de la indumentaria es un asunto espiritual. Llega un momento en tu vida en el cual, con acercarte a Dios, con comenzar a estudiar más su palabra, con el hecho de que oremos más, con el hecho de que comenzamos a predicar el evangelio a otros, ahora Dios comienza a tratar con usted y comienza a tratar conmigo. Hay 5 símbolos en la Biblia, usted puede buscarlo. Le voy a dar si acaso 2 para que busquen los otros. Donde aparece el Espíritu Santo, paloma, viento, busque los demás. Son como 5 más o menos. Pero son símbolos que revelan una realidad. Son cosas. Por eso mucha gente se pierde haciendo ver de que el Espíritu Santo es una cosa. El Espíritu Santo representa esas cosas. O sea, es como que la gente dijera como que el Espíritu Santo tiene pico porque aparece como una paloma, como que si tiene patas. No. Es una realidad que muestra algo. Pero cuando el Espíritu aparece, cuando el Espíritu Santo aparece, ya sea hablando o teniendo sentimientos, como Efesios capítulo 4, verso 30, nos da la idea de que es una persona. Y las personas hablan con los demás. Antes de salir de tu casa, en el momento en que te vistas, pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale al Espíritu de Dios si estás apto para salir a representarlo a Él. Es un asunto lógico, hermanos. Si bien es cierto que nosotros también nos vestimos para agradar a nuestra pareja, cuando nuestras parejas son cristianas y son llenos del poder del Espíritu Santo, lo que agrada a Dios también agrada a nuestras parejas. Preguntémonos delante del espejo, digámosles, Señor, ¿estoy apto para representarte? Porque a veces pensamos que es un asunto sin importancia. No lo es, hermanos. Por eso en el libro de Apocalipsis, de hecho, nosotros por eso no utilizamos joyas como adventistas. No utilizamos joyas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, por ejemplo, verso 4, enfatiza que hay una mujer vestida de perlas, de oro, etcétera, 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 de púrpura. Una mujer llamativa, ¿no? El sentido es simbólico, pero por eso Apocalipsis 14 dice, el verso 5, que ellos no se han contaminado con mujeres. O sea, es un asunto simbólico, pero claro, nos da una experiencia, nos da una lección práctica para nosotros. Que no prestemos atención simplemente a lo exterior. Es importante que nos vistamos bien delante de Dios, pero más importante es que estemos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Así que el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es que comencemos a hacer preparativos. Hay cosas en el closet que hay que limpiar.
Sí, porque son vestimentas que no honran a Dios. Y usted lo sabe. Y eso es lo más triste del asunto. Que alguien tenga que acercarse y decirle a usted lo que ya usted sabe. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Mire, el problema en la iglesia no es la vestimenta. Bueno, uno de los tantos que tenemos, pero ese no es el centro del problema. Porque solamente estamos atacando los puntos periféricos del problema. Atacamos los síntomas y no lo que produce el problema. El problema, déjame ver cómo lo digo para que no se ofenda, en que la gente quiera vestir como le parece, aún viniendo al mismo templo de Dios, es que aún no hemos conocido al Dios que supuestamente nosotros servimos. Dios no es una cosa, hermano, Dios es una persona y habla con nosotros. Le hace ver cuando usted está correcto ante Él y cuando no lo está, también busca la manera de hacérselo saber. Es conocer a Dios. Y es allí entonces que por testimonio propio comenzamos entonces a evaluar. Es que nadie nunca tuvo que decirme que lo que antes utilizaba no honraba a Dios. Nadie tuvo que decírmelo. Porque Dios se encargó de eso a través de su palabra. Sí, claro, no estoy diciendo que usted no pueda tomar a su hermanito que tanto ama y llamarlo en el amor de Cristo, sentarlo, orar con él primeramente y decir, hermano, yo creo que no estás representando a Dios con lo que tienes. Pero también da el caso, porque muchos buenos somos para reprender, pero no para proveer necesidades. Y a veces teniendo. Hay hermanos que no vienen correctos ante Dios, no vienen de una manera cristiana, vestidamente, es porque no tienen. Amén. Es porque no tienen. Así que busquemos la manera en el nombre de Jesús, de nosotros, suplir necesidades también. Suplirla. Y voy a terminar con una cita de 1 de Pedro 3 y luego con algo que expresa la sierva de Dios. Y es algo tremendo. 1 de Pedro, una cita que son íconos en la iglesia, ¿no? En cuanto a esto se refiere, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. Recuerden que somos sacerdotes, no somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros representamos al reino del Señor. 1 de Pedro capítulo 3, verso 3 en adelante dice, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también, verso 5, se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres, note cómo lo dice, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Gloria a Dios. Y esta cita del don profético, dice la sierva del Señor, en esta maravillosa cita, dice Cristo en su santuario, página 33, la mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro, sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Y Joya de los Testimonios, tomo 1, página 202, dice, en todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido al mundo y con frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir a las modas mundanas, a veces pensamos que el asunto de la corrección es un asunto de los ancianos. No,
y nos molestamos cuando los ancianos llaman a nuestros hijos a la atención. Es usted, querido, como padre, que debe hacerle saber que no está bien delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Dice, cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente su casa tras sí, gloria a Dios, en vez de unirlos con el mundo, relacionarlos con Dios. Alabado sea el Señor. Nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Hermano, yo creo que fue de bendición el estudio de esta tarde, de esta mañana. Es un estudio bastante extenso, pero yo creo que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La intención no es herir a nadie, la intención no. Es que tenemos que aprender, hermanos, a servir a Dios como a Él le gusta, no como a nosotros nos gusta. Y de hecho, cuando estamos llenos del poder del Espíritu, sus gustos ahora son nuestros gustos. Dios nos bendiga, Iglesia de Arroyo Hondo, y que pasen un feliz resto de sábado en comunión con Dios y meditando en su palabra. Bien, vamos a orar. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Muchas gracias porque hasta aquí ha estado con nosotros. Ha bendecido su iglesia en este culto de esta mañana, con esta clase, ¿no? Con su palabra. Ahora te suplicamos que ellas no caigan en el vacío, sino que encuentren un terreno fértil para tu honra y tu gloria, y que seamos ese del cuarto grupo de la semilla que habla el que salió a sembrar, que llegue a una tierra buena y que dé fruto para tu honra y tu gloria. Te necesitamos. No sabemos cómo servirte de verdad. Por eso necesitamos la unción de tu Espíritu. Háganos más humildes ante usted y más cristianos para tu honra y tu gloria. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén.